quieren búsquela. Salmo 91:1. Es muy conocida. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Dice la palabra de Dios, el que habita. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos los que debemos provocar eso. Porque dice el que habita. No dice que la cobertura de Dios que va a estar, que es para todos. Dice para el que habita. Para el que provoca. Para el que busca. Para el que anhela. Aleluya. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, morará bajo la sombra. Sombra es cobertura. ¿Están aquí? Amén. Sombra es cobertura. Ahora mi pregunta es, ¿sobre qué cobertura estamos hoy? Aleluya. ¿A qué le estamos dando autoridad a nuestras vidas? ¿Qué sombra es la que nos ataca? ¿Qué sombra es la que nos deja avanzar? ¿Qué cobertura? Estamos bajo la sombra de la envidia, de la murmuración, de la enfermedad. ¿Qué? ¿Qué nos está dando cobertura en estos momentos? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo de sombra del Omnipotente. La cobertura de Dios es gozo. La cobertura de Dios es alegría. La cobertura de Dios no es pelea, no es división, no es enojo, no es cara de tristeza. ¿Qué nos está dando cobertura? Nos preguntamos quién es el que nos da cobertura o bajo de qué cobertura estamos. ¿A qué le estamos dando autoridad? Muchos grandes siervos de la Biblia se han equivocado de cobertura también. Primera de Reyes 19:4. Elías. Yo la busco. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Elías salió de la cobertura de Dios por miedo, por murmuración de una tal Jezabel. Y se fue bajo la sombra de un enebro. El enebro tiene raíces derivadas del hebreo, desnudez y despojo. Elías, ese hombre que hizo descender fuego, que no le tuvo miedo a 450, digámosles, hombres de Abal. Ese mismo, por una murmuración en su contra de una tal Jezabel, salió de la cobertura del Altísimo y pasó a una cobertura de desnudez, de despojo. Un Elías que antes de gozarse en el Altísimo, en el que daba la cobertura, escuchó otra voz, escuchó otra campana y empezó a tener otra cobertura. Y vos me decís, hermano, estaba bajo la sombra de un enebro. El enebro se cría solo en el desierto, en un lugar a donde no corren los ríos de agua viva. Aleluya. Mi pregunta es, ¿qué te está dando cobertura en estos días? ¿Un enebro o Jehová? Otro que conocía era David.
Dice que él pasaba por el valle de sombra y de muerte. Él sabía lo que era estar bajo la cobertura de la muerte. Él sabía lo que era. Ahora mi pregunta es, ¿una persona puede tener dos coberturas? No. Una de las coberturas es la que te puede dar el enebro y otra cobertura la que te puede dar Dios. Pero Elías, en ese momento de tristeza, en ese momento de desesperación, porque eso es lo que quiere el diablo, meterte tristeza, meterte desesperación para sacarte debajo de la sombra del Omnipotente y llevarte a un enebro. Porque muchos pueden decir, pero tenía cobertura. Claramente tenía cobertura, pero estaba desnudo. Estaba despojado. Podemos tener cobertura, pero no puede ser la correcta. Podemos tener cobertura, pero no es lo que Dios quiere para nosotros. En esos tiempos, Elías empezó primeramente diciendo: yo soy el único profeta que queda, que hay. Sos muy grande para ese ministerio. Sos muy grande para obedecer órdenes de ese pastor. Sos muy grande, el Señor obra mucho en ti. Eso es lo que está escuchando el enemigo. Eso es lo que el enemigo te viene y te dice todos los días. Porque él ya te arrastró bajo esa cobertura de ese enebro, a esa cobertura de despojo, a esa cobertura de desnudez. Adán estaba bajo la cobertura de Dios, pero estaba desnudo. Con lo único que se tapó a Adán fueron con hojas. ¿Alguien sabe de qué árbol? Higuera. El único árbol que el Dios maldijo. La higuera. Pero ¿saben por qué la maldijo? Porque tenía apariencia, pero no tenía frutos. Ya. Aparentaba algo que no era. De lejos era bonita, pero de cerca no tenía frutos. Dios le dice a Adán: ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Quién te dijo lo que está bien, lo que está mal? ¿Bajo qué cobertura estás? ¿Quién te está discipulando? ¿Quién te está discipulando? ¿Quién te está guiando? ¿Una higuera? ¿O Jehová de los ejércitos? Aleluya. Cuando la cobertura es la incorrecta, estás desnudo por más que estés cubierto. Adán quiso tapar su desnudez con la hoja de una higuera, el único árbol que Dios maldijo, porque aparentaba algo que no era. ¿Qué es lo que te estás? ¿Con qué te querés tapar? Es dura la palabra, ¿verdad? Pero ¿con qué nos estamos tapando? A mí no me sirve de nada aparentar algo y no ver los frutos. Porque yo por años no, pero por meses prediqué de un amor que no vivía. Por meses prediqué de un amor hacia una mujer que no vivía. Y eso me confrontó muchísimo tiempo, hasta que entendí que era una higuera. Aparentaba algo que no era. Y eso me empezó a confrontar. Porque yo venía, me llenaba, predicaba de un evangelio, predicaba de un amor y llegaba a mi casa y las ollas esas volaban. Higuera, aparentaba algo que no era. Pero la misericordia de papá me abrazó y me empezó a corregir. Gloria a Dios. Claramente es doloroso, es dolorosísimo. La corrección es dolorosísima.
La pastora se me ríe porque es una de las que me dio, una de las que me corrigió. Elías, ese hombre guerrero, ese hombre que hizo descender fuego, cuando él tomó la decisión de salir debajo de ese enebro, ahí fue cuando papá recién pudo obrar en él. Aleluya. Hoy es el día que salgamos de ese enebro, de esa cobertura que no te deja avanzar. Por más que te muestre algo bonito, por más que te muestre de lejos que sos una higuera, no lo sos. Primera de Samuel 22:6. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Samuel estaba sentado en Gaba, debajo de un tamarisco sobre un altura, y tenía su lanza, armadura, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Estaba acompañado. No importa que tengas posición, no importa que tengas arma, no importa que tengas compañía, ¿bajo de qué estás sentado? Tamarisco da un fruto amargo. Podés tener lo que vos quieras, podés tener armadura, podés tener compañía, podés tener altura, podés tener posición, pero ¿bajo de qué estás sentado? Podés tener todo, pero si estás sentado abajo de una sombra amarga, jamás nada se va a manifestar en tu vida. Se me fueron 4. Podés tener posición, podés tener armas, podés tener compañía, pero estás sentado abajo de algo amargo. ¿Bajo qué estamos sentados? San Juan 1:48. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de una higuera, te vi. Aleluya. Natanael, uno que tenía religión, uno que tenía revelación, uno que tenía ley, pero estaba sentado bajo una higuera. La religión y la ley lo llevó a Natanael a lo más profundo. Jesús pudo hacer algo por él, pero él estaba sentado bajo la higuera. Dios no te obliga a dónde te tenés que sentar o bajo qué cobertura querés estar. Él te da la libertad. Ahora mi pregunta es: ¿bajo qué vas a seguir sentado? ¿Bajo la tristeza? ¿Bajo la desesperación? ¿Bajo la enfermedad? ¿Bajo la murmuración? ¿O te vas a empezar a sentar bajo la sombra del Omnipotente? Aleluya. Gloria a Dios. Hay algo que me asombra todo esto, que me llevaba a la palabra de Dios. El hijo pródigo, Dios le dijo: ¿querés ir bajo la cobertura de los vicios? ¿Querés ir bajo la cobertura de lo que vos quieras hacer? Que estás solo, que estás en libertad. Andá. ¿Querés tomar tus propias decisiones? Andá. Andá bajo esa sombra. Pero ¿saben cuándo Dios se manifestó en la vida del hijo pródigo? Cuando él volvió en sí. Y dijo: ¿dónde estaré mejor que bajo la sombra de mi Padre? Aleluya. ¿Dónde estaré mejor que bajo la sombra del Omnipotente? Gloria a Dios. Aleluya. Dice que él volvió destruido, despojado, desnudo, como hablaba la palabra, que ya no podía más. Porque él tomó sus propias decisiones. Pero papá lo estaba esperando con los ojos abiertos, Amén. con un vestido nuevo,
con un abrazo. Aleluya. Ahora mi pregunta es, hoy vamos a cambiar de cobertura. Y no estamos hablando de una cobertura pastoral, de una cobertura a lo grande. Estamos hablando de una cobertura de amor, de una cobertura que te va a abrazar, de una cobertura que te va a entender. Porque muchos van a decir, wow, el hermano vino con los tapones de punta por la cobertura de los hermanos. A mí lo único que me interesa es que hoy seas ese hijo pródigo y vuelvas a los brazos de papá. Vuelvas a una cobertura nueva.